Hola a todos, hoy voy a hablar del libro Rita Hayworth y la redención de Shawshank, un libro de Stephen King escrito en 1982 en la antología de las cuatro estaciones. Yo quería ver la película de Shawshank, ya la he visto muchas veces y quería volver a verla, pero esta vez dije, si mejor leo el libro, además de que tenía un bloqueo de lector y pues muchas otras razones por las cuales decidí empezar a leer esta historia. He de decir que yo he leído Stephen King, pero más que nada sus historias de terror y algunas historias cortas que ha hecho también de terror, pero nunca me ha adentrado a su drama, a sus historias que se acercan un tanto a la realidad y vemos el lado oscuro o el lado amoroso o el lado luminoso del ser humano. Y aquí la cuestión es que leí el libro y me gustó bastante, aunque hay algunas cosas que se parecen bastante, si no es que decir que es una gran adaptación lo que es la película. Frank Darabont hizo un excelente trabajo. Quizás hable un poquito más respecto a la película y al libro más adelante, pero la historia del libro, esta historia es básicamente desde el punto de vista de Red, un personaje irlandés. No nos deja claro si es afroamericano o si es de piel blanca. Y nos cuenta esta historia tan interesante de Andy Dufresne, que es encarcelado injustamente, y cómo es que esta amistad llega a darle cierta esperanza y expectativa de las cosas positivas que puede haber dentro de la cárcel Shawshank. Esta cárcel es bastante oscura en respecto a todas las situaciones que pasan de corrupción, los prisioneros, los carcelarios, el alcalde. Todos estos personajes tienen una especie de aura pues bastante negativa, y obviamente lo que es estar encerrado muchos años en prisión también afecta tanto a los prisioneros como al que nos narra la historia. Pero este personaje de Andy Dufresne, que nos lo menciona en toda la travesía, logra hacer cosas que están un tanto fuera de lo que estamos acostumbrados a ver en una prisión. Y cómo es que su comportamiento también radica mucho en la influencia de los prisioneros, sobre todo en el narrador que es Red. Es una historia que habla sobre la esperanza. Y es algo que nos lo hace llegar Stephen King al final de la historia. Al final nos dice que la esperanza es lo más importante de todo y lo que nos hace seguir nuestro camino y lo que no nos hace rendirnos y lo que nos hace ser quienes somos. Eso es algo muy interesante. La lectura en sí no es aburrida, por decirlo, yo soy una persona que a veces sí me aburro cuando leo, llego a ciertas pausas o trato de descansar algunas lecturas que en sí no me terminan de convencer mucho a dónde van y decido pues darle su pausa, ¿no? Pero esta vez me empeñé a leer esta historia de 128 páginas, por lo menos en el libro que yo tengo, que por cierto no lo he mencionado, pero un compañero de la universidad fue el que me vendió este libro y pues lo tuve ahí guardado mucho tiempo. Y lo bueno es que lo tenía a la mano y pues decidí darle su ojeada. Esta historia es bastante interesante en cuestiones de todo lo que puede ser la vida en sí, como una cloaca, como cosas negativas, personajes que nos pueden afectar, situaciones que no podemos controlar y algunas decisiones que pueden llegar a ser un tanto perjudiciales, ¿no?, para uno mismo. Es una historia muy interesante y al empeñarme a leerla toda, comprendí que Stephen King no es un autor que simplemente nos suelta paja en las páginas. A lo que voy es que cuando yo leí El Resplandor, por ejemplo, sentía que había mucho relleno. Aquí hay ciertas cosas, pero en sí es información que luego entendí que va más por el lado de comprender la época en la que nos situamos, una época muy diferente a la nuestra. También detalles como lo puede ser las cárceles, las comparaciones entre los prisioneros y las situaciones de los prisioneros. Y muchos detalles que probablemente sí, eh, digamos que hacen un tanto la historia lenta, pero en sí nos ayuda a comprender cosas que tal vez si no hubiéramos visto la película nos hubiera aportado mucho y hubiéramos entendido bien y hubieran enriquecido mucho más la historia. Aquí la cuestión es que cuando se hace una muy buena adaptación, comparas mucho el libro con la novela, buscando cuáles son los altibajos. Y aquí es donde yo voy a introducir un poquito el tema de la película, porque en sí la película es una gran adaptación, donde
quita cosas del libro, pero también aporta cosas muy importantes. Y viceversa, el libro tiene cosas que la película no tiene, pero en sí también aportan detalles que hacen que cuando leas el libro quieras volver a ver la película, o cuando leas la película quieras volver a leer el libro. Cosas como por ejemplo personajes y el destino que tienen estos personajes en la película, que en el libro no lo describe porque los personajes en sí no son tan importantes, son simples prisioneros que aparecen y se mencionan, pero no sabemos cuáles son sus destinos, si mueren, si viven, si los mandan a otras prisiones, si les implementan algún castigo. Y también he de decir que el libro tiene detalles que creo que ya mencioné también respecto a la época, respecto a cosas tan simples como lo puede ser el material con el cual está construida la prisión. Pero obviamente eso nos ayuda a comprender lo que sucede al final, que no quiero spoilear nada, pero al final sucede pues una gran revelación y un gran acto esperanzador para lo que vendría siendo el lector y obviamente el narrador de la historia, que es este personaje Red, que en la película es interpretado por Morgan Freeman, una persona afroamericana, que en el libro absolutamente no te mencionan si es de color o si es una persona de tez blanca. También detalles como por ejemplo las situaciones tan crudas que vemos en la película no aparecen en el libro o son mencionadas pero muy brevemente. A veces son implementados detalles que hacen que la historia sea mucho más dura y turbia. El libro maneja esa sustancia y Stephen King lo hace de una forma fenomenal. Eso he de admirarlo mucho. De cuando estamos brincando de una página, vamos a un momento muy tétrico que no lo esperamos para nada. Eso me ha pasado en libros como It o como la ya mencionada The Shining, El Resplandor. La película funciona como una historia mucho más entrañable, obviamente más cinematográfica. Aquí lo que pasa es que la película tiene un ritmo que hace que sucedan cosas más positivas que negativas, mientras que el libro es negatividad absoluta. Y hay situaciones donde tú te empiezas a cuestionar si en verdad los personajes cambian de manera abruptamente positiva o si en sí son personajes que van siendo afectados por todo el entorno y todas las situaciones que pasan y que son descritas. Yo he de decir que gracias a este libro me ha dado un aire fresco a lo que es la lectura de Stephen King. También he de decir que he leído La Torre Oscura, el primer libro, no he leído todos los libros porque son 7 o más, creo que son como 8 o 7, pero leí el primero para introducirme un poquito al mundo y me gustó ese libro, pero he de decir que era un libro tan Tolkien, tan fantasioso, que me está dando cuenta de que estaba entrando a un mundo que quizás aún faltaba mucho más por recorrer dentro de la literatura de Stephen King. Y gracias a este libro de Rita Hayworth y la redención de Shawshank, ha sido un parteaguas para comenzar a leer cosas como Misery o historias como por ejemplo más pues más cercanas, perdón, más cercanas a lo que es la realidad, como un saco de huesos. Este tipo de lecturas que tengo en mi estantería. Me ha gustado mucho y lo recomiendo. Es una historia corta. No creo que se tarde uno un año en terminar de leerlo, como me ha pasado con otros tochos, otros ladrillazos que he intentado leer, pero no he podido terminar. No quiero ni mencionarlos, porque pues la verdad quizás luego los termine. Pero es una historia que yo recomiendo totalmente. Y ver la película la recomiendo altamente. Obviamente puedo decirles, mejor miren la película en vez de leer el libro, pero ambas se complementan de una forma fantástica. Yo creo que el escritor como el director están muy orgullosos de ambas obras. Me gustaría seguir haciendo más reseñas respecto a libros y hablando de otros libros que tengo en mi estantería. Este año me gustaría enfocarme más en leer porque el año pasado leí muchos, no, perdón, el año pasado compré muchos libros y no leí casi nada. Leí muy poco, leí a Bradbury y creo que eh, nadie más. Creo que leí unos que otros cuentos, pero no he leído así grandes historias que tengo en mi estantería y que fui adquiriendo poco a poco y que años atrás también he adquirido y no le he dado el tiempo de leer. Entonces este año me gustaría enfocarme un poquito más a lo que es la lectura.
Y empecé con un pie izquierdo aquí, que es esta lectura de las 4 estaciones. También mencionar otros detalles por los cuales leí este libro. Aquí la cuestión es que también yo soy una persona que se aísla mucho, que vivo casi siempre en casa y he comprado muchos libros respecto a ese tema. Por ejemplo, el libro de Papillon, que es también de una prisión. O también otro libro que me gustaría leer es el de Cadena, bueno, Cadena Perpetua no. Hay otro libro que se llama Atrapado sin salida, que también me gustaría conseguir, que también se le hizo una adaptación muy buena. Y otras historias como por ejemplo 7 años en el Tíbet, también es una historia que habla sobre el aislamiento. Y son historias que yo me voy identificando poco a poco debido a que también por parte de mis estudios no tengo tanto el tiempo para socializar por fuera. También otro detalle por el cual leí este libro es la cuestión de que yo conocí a una persona que tenía este libro y la verdad nunca supe si lo terminó de leer o si en algún momento leyó el libro. Entonces a mí me picó la curiosidad. ¿Qué tanto pudo haber afectado moralmente a la persona que tenía este libro que yo conocí? ¿Y qué tanto pudo haberle aportado en su vida? ¿Y qué tan interesante pudo haberle sido si es que este libro lo tenía desde hace muchos años? Porque mire que era un libro ya bastante gastado. Entonces me pegó la curiosidad y dije, bueno, lo voy a leer también por ese detalle. Me gustaría leer otras historias dentro de la antología, pero sinceramente le quiero dar un poco de pausa a Stephen King y leer otras cosas. Entonces pues aquí termino el video y muchas gracias por ver. Estás aquí en el canal de World Channel y espero les haya gustado.